Bueno, y empiezo con los saludos a quienes ustedes ya escucharon. Teresa Herrera, ¿qué tal? Buen día, Teresa. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Un gusto estar, como siempre. Lo mismo. Bueno, Luis Polakov, ¿qué tal? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buen día y que todos disfruten de estos hermosos días que nos están tocando. ¿Cómo está el movimiento allá en Maldonado? ¿Venís de allá? Por suerte vengo allá, está con muchísima gente. Está toda la zona de la costa, está realmente repleta y estamos teniendo una temporada muy buena con muchos uruguayos y muchísimos argentinos, por supuesto algo menos de brasileros, porque evidentemente Brasil está muy barato y se les hace cuesta arriba a los brasileros salir, pero pensamos, de acuerdo a las apreciaciones que hizo el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, que de repente este año podemos llegar al récord que tuvimos hace algunos años de más de 3 millones de turistas, donde evidentemente los argentinos son un punto decisivo en lograr ese récord y que es muy bueno para nuestro país. Aprovecho para saludar a otro que está en el este, así que el saludo es a través de la distancia y de la tecnología, a Juan Gavito. ¿Qué tal? Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, Romina, compañeros de mesa y audiencia. Efectivamente, precioso día acá en Punta del Este. Y a otro que se quedó por acá, por estos pagos, Felipe Gipani. ¿Cómo anda, Felipe? Buenos días, Romina. ¿No te has tomado vacaciones tú todavía? El 15. ¿No? ¿El 15? Muy bien. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para hoy. El proyecto presupuestal de la Intendencia de Montevideo, que ya ingresó a la Junta Departamental, revisará los tributos municipales, las exoneraciones de impuestos y la morosidad de los contribuyentes. La directora de Planificación y Ejecución Presupuestal de la Intendencia, Gabriela Fachola, dijo en declaraciones a el diario El Observador que se apuesta a mantener actualizadas las bases de cálculo e identificar a contribuyentes morosos que tienen la posibilidad de no serlo. Además de ajustar las tasas como forma de tener nuevos recursos que permitan hacer frente al déficit económico que se calcula en 421 millones de dólares, se buscará, según las autoridades, implementar incentivos a buenos pagadores. Ahora sí, estás escuchando tengo retorno. Felipe, tú querías comentar este tema en particular, ¿te parecía interesante? Porque es una novedad que se ha conocido en los últimos días cuando la Intendencia presentó en la Junta el presupuesto. Sí, yo creo que es llamativo lo del déficit, ¿no? 421 millones de dólares de déficit acumulado tiene la Intendencia de Montevideo. Se podría decir que es otro ANCAP, ¿no? Porque es un déficit que es muy importante, o sea, es equivalente a lo que es la previsión de un año de presupuesto que hace Daniel Martínez en su presupuesto quinquenal. De modo tal que me parece que es importante reseñar esto, más allá de hablar del presupuesto, de las propuestas que hace la futura administración. Un déficit de 421 millones de dólares en un contexto como el de los últimos 5 años de la vida del país, en donde no se recuerda etapa de mayor prosperidad económica, en donde la Intendencia de Montevideo alcanzó récords de recaudación, del entorno de los 680 millones de dólares anuales en ese periodo, producto de la actividad económica, producto de los diferentes ingresos de la Intendencia que se vieron aumentados. Y como corolario de esto, un déficit fenomenal, además del económico-financiero, en la gestión, en los resultados. Daniel Martínez asume una intendencia verdaderamente desmantelada, con todos sus servicios en una situación de crisis. En esa medida me parece que aquí lo que cabe es hacerse algún tipo de cuestionamiento sobre la responsabilidad de todas estas cosas. Si uno ve a la actual jerarquía de la Intendencia de Montevideo, en una situación similar a la de ANCAP, ¿no? Como el gran bonete, responsabilizándose de gestiones anteriores cuando es el mismo partido quien está en el gobierno. O sea, me parece que esto realmente merece una reflexión, porque han hecho un verdadero agujero en la Intendencia de Montevideo. ¿Teresa? Yo creo que, discrepo en términos de responsabilizando el gran bonete. Al contrario, ya Martínez se ha ocupado muy claramente de decir que la gestión de Ana Olivera no fue la gestión que se esperaba que se hiciera. Ya hay una problemática otra vez. El tema como si fuera de un partido a otro que se hace el traslado de la gestión y del trabajo. La verdad que a mí me tiene bastante
ya lo dije la otra vez, me tiene muy preocupada este tema. Me tiene sumamente preocupada la lucha fratricida dentro del Frente Amplio, porque una cosa es la discrepancia, la discusión, y otra cosa es esto. Es decir, yo creo que se ha perdido el tono en muchas de las cosas, y además también esa cosa como de tomar distancia, como de decir, bueno, esto fue un gobierno de otro sector del frente, no fuimos nosotros, no fue así. Y además también me parece que en el caso concreto de la Intendencia de Montevideo hay como un no pensar cómo venía la historia, porque en realidad yo no recuerdo que Ana Olivera dijera, me dejaron una intendencia espantosa, pero no me cabe ninguna duda que también se la dejaron. Yo no tengo muy buena opinión de lo que fue la gestión de Ehrlich en la Intendencia, y creo que se le pegó mucho más a Ana Olivera que a Ehrlich. Y no voy a hacer una lectura de género, pero... de todas formas, Daniel Martínez siempre resalta, ¿no? Cuando habla de ella como persona, claro, resalta que ha sido muy trabajadora. Nadie está cuestionando a las personas. Nadie, partimos de la base, son que todos ha trabajado, no tenemos la menor duda, porque todos lo vimos, digo, eso todos lo vimos. Pero digo, me parece como que hay que asumir que hay continuidades, y bueno, y en esas continuidades hay que asumir los aciertos y los errores, y no es cuestión de que acá yo ahora vengo y salvo la intendencia. Y una última acotación, me parece sumamente importante ese parrafito chiquito que tú leíste ahora del tema de los buenos pagadores. Yo creo que también hay que pensar en este país a compensar ese tipo de cosas, porque a los que somos buenos pagadores realmente nos indigna mucho cuando a quienes no son buenos pagadores se les dan préstamos por acá, moratorias por allá, ¿no? Digo, me refiero a cualquier tipo de cosa. Me parece que hay que terminar con la cultura de que pagar, si no pagás no pasa demasiado. Bueno, evidentemente en este tema hablo con conocimiento de causa. Y realmente... sí, Luis, porque aclaremos para los oyentes que allá... Tuve 10 años prácticamente Exacto, en la Intendencia de Montevideo y conozco los temas que se están conversando, y creo que es fundamental que la población esté informada y no se digan cosas que son inciertas. Pero en primer lugar quiero decir, lo que hay en la Intendencia de Montevideo es una continuidad de un gobierno frente amplista, con las características de cada uno. Pero una ciudad que con dificultades, con muchos temas para resolver, se ha transformado en una ciudad modelo, una ciudad que está considerada una de las mejores ciudades de América Latina para vivir, y donde, por ejemplo, hoy que para la prensa Macri es un ejemplo, yo recibí a Macri cuando Macri asumió en la Intendencia de Buenos Aires y vino a aprender nuestra experiencia en el Teatro Solís, a ver cómo él reflotaba el Teatro Colón, e invitó al presidente Mujica, que participó en la inauguración del Teatro Colón. Entonces hay cosas que hay que tener claro. Acá hay continuidad en el gobierno frente amplista, y una continuidad en la que hay problemas a resolver, como es el problema de la basura, por ejemplo, que es un tema importante y que implica grandes inversiones. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Alguien que fue durante muchos años alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón. Cuando uno iba a Madrid, uno quedaba asombrado de la limpieza de Madrid. Cuando entró en crisis España, Ruiz Gallardón se quedó sin presupuesto y la limpieza tan espectacular que tenía Madrid no la pudo tener. Entonces acá es un tema de definir cómo se balancea los distintos presupuestos municipales. Pero quiero aclarar porque se está informando y desinformando mal. En primer lugar, la Intendencia de Montevideo tiene grado inversor. Por eso todos se pelean por prestarle dinero a la Intendencia. Si la Intendencia estuviera fundido, no existiría nadie que le quisiera prestar dinero a la Intendencia. Entonces, acá hay un error grave. Y una cosa es cómo se miden los presupuestos a nivel nacional, a nivel público, y cómo son a nivel privado. Por ejemplo, hay un dato que usted manejó mal. En ningún momento la Intendencia recaudó 680 millones de dólares. El año 2014, que fue el último cierre, se recaudaron exactamente 14.354 millones de pesos, y eso no son 680 millones de dólares. O sea que acá hay temas, digamos, que son importantes que se definan y que no se diga cosas que son inexactas, porque ustedes piensan que le van a prestar dinero a una intendencia que esté fundida. ¿Alguien piensa que esta intendencia no ha sido capaz de desarrollar un turismo como nunca?
Una intendencia, cuando yo entré en esta intendencia había un 14% de desocupación en Montevideo. Nos fuimos con un 5 y poco por ciento de desocupación, con la gente con trabajo. Habían 2 hoteles 5 estrellas. ¿Cuántos hoteles 5 estrellas hay? No venía un solo barco de estos cruceros. Hoy vienen más de 100 barcos cruceros. O sea que la situación que se está informando sobre la intendencia de Montevideo es falsa. Eso no significa que no haya que hacer cambios. Eso no significa que no debamos mejorar todos estos temas que hay que mejorar. Y además quiero resaltar, hay una continuidad del gobierno frente amplista y un gobierno que en muchos casos no es solo continuidad del gobierno frente amplista. Por ejemplo, el tema de saneamiento, que en Montevideo está seleccionada como el mejor saneamiento de toda América del Sur. Juan, te escuchamos a ti allá. Bueno, yo creo que la intervención de Luis da pie para algunas afirmaciones. Primero, la reivindicación que él hace de la continuidad. Creo que más que un motivo de sentirse orgulloso, debería ser un motivo de preocupación para todos los frente amplistas, porque 25 años, un cuarto de siglo, administrando con comodidad, porque hay mayoría absoluta preceptiva en la Junta Departamental, la Intendencia de Montevideo, no debería haber terminado como está terminando ahora. Lo del déficit es muy preocupante desde el punto de vista económico financiero, pero sobre todo muy preocupante porque a cambio de eso la gestión, nosotros en cambio la percibimos muy, pero muy mala. No hay conformidad de parte de el ciudadano montevideano de cómo está. Que el ciudadano montevideano haya votado al frente por razones político-ideológicas, porque sigue votando todavía en lo departamental como vota en lo nacional, no quiere decir que con la mano en el corazón sienta que su departamento está siendo bien gestionado. De modo que yo realmente estoy sorprendido porque a su vez las noticias que nos vienen son de que el centro de atención, la preocupación está en el aumento de la recaudación, en cómo mejorar los ingresos, cómo mejorar lo que la Intendencia va a cobrar, lo cual debería ser una preocupación permanente, pero no se dice tanto cómo va a mejorar la pérdida que supone gastos innecesarios, gastos superfluos, el exceso de funcionarios. Ahora se van a incorporar más por la vía de la regularización y luego se incorporarán nuevos contratados y nuevos becarios y seguirá la calecita. De modo que yo como ciudadano tributante en Montevideo estoy realmente muy desconforme. Acá mientras Luis está tomando apuntes. No. Vamos a escuchar a Felipe primero y después volvemos con Luis. El País, ¿no? Año 2012. La recaudación de la Intendencia, 602 millones de dólares. Y estoy buscando, porque el año 2013 era el año al que me refería, que anduvo en el entorno de 650, 670, 690 dólares. Claro, a los dólares de aquella época, ¿no? Que eran mucho menos de lo que son hoy. Pero dólares constantes y sonantes millones, al fin. Vamos a hacer, 600 millones de dólares es una cifra objetiva y real. O sea, que se ha dado en todos los años. Eso es real. Ahora, eso no significa que el presupuesto de la Intendencia esté fuera de los presupuestos generales que se manejan en el resto del país. Lo mismo que pasa el famoso discurso de decir que la Intendencia de Montevideo tiene muchos funcionarios. La Intendencia de Montevideo es la que tiene menos funcionarios de todas las intendencias del país. Entonces, cuando las cosas se van repitiendo, se genera evidentemente una percepción errónea. Eso no significa que yo esté de acuerdo con toda la gestión y que hay que mejorar la gestión, pero no tengo ninguna duda. Pero tampoco tengo duda que el equipo económico que tiene Daniel Martínez es un equipo que por un lado tiene profesionales que vinieron del sector privado muy preparados y sobre todo tiene una serie de funcionarios muy comprometidos con la gestión y que tienen mucha experiencia en cómo manejar este presupuesto. E insisto, Montevideo tiene problemas porque evidentemente el tema de la basura es un problema, tiene problemas evidentemente con el tránsito, pero el problema del tránsito es un problema mundial y uno lee a nivel mundial los que están informados cuál es la visión que tiene cualquier empresario que viene a Montevideo sobre el tránsito de Montevideo y dice que es espectacular. ¿Por qué? Porque cuando lo compara con Buenos Aires, con San Paulo, con Chile, con cualquier lugar, pero eso no quiere decir que esté bien. O sea, yo no defiendo que todo lo que se haya hecho en el gobierno
ni en ningún gobierno esté bien, evidentemente. Hay que mejorar. Ahora, sí insisto en que, independiente de las percepciones y de las percepciones que se generan, porque la mayoría de las personas no entiende cómo se generan los presupuestos a nivel público. Entonces, eso genera el concepto de pérdida de empresas fundidas, cuando no es así. Y lamentablemente es muy difícil que el público en general pueda entender cómo se cierran los distintos presupuestos, que son totalmente distintos a los presupuestos en el sector privado. Evidentemente, cualquier empresa, para crecer, asume créditos bancarios. Y si los bancos prestan, y lo prestan con tanta facilidad, en el caso de la Intendencia de Montevideo, es porque su grado inversor es de primer nivel. Además, las personas que están gestionando esto son personas con mucha experiencia. Por ejemplo, el director actual de Hacienda viene del sector privado y era encargado del tema de fideicomisos. Luis, volvamos un poco también con el aspecto que habíamos marcado al inicio, ¿no? De por dónde tomábamos la noticia de la presentación del presupuesto, que es la de la revisación de los tributos municipales, revisación de las exoneraciones y de la morosidad de los contribuyentes para evitar que algunos caigan en esa situación cuando no lo deberían estar. Sí, más allá de la planificación futura, hay que ver desde dónde parte Martínez para hacer todo esto. Y se puede decir todo lo que se quiera sobre lo que es el déficit de la Intendencia. Es un dato, no es materia de opinión. Yo no estoy haciendo una valoración política, yo estoy dando un dato objetivo, que se toma o se deja, pero es un dato. El déficit de la Intendencia de Montevideo es de 421 millones de dólares, que es lo que plantea gastar Martínez, por ejemplo, en el año 2015, 2016 y 2017. O sea, cualquier empresa, cualquier organización que tiene un déficit equiparable a lo que es un año de su presupuesto, me parece que no habla de buena administración. Estás equivocado. Permitime, Luis, creo que ya argumentaste en demasía. Otra cosa, a mí me parece que no puede, como decía Teresa Herrera, la intendencia actual, los actuales jerarcas, pasar responsabilidades como si hubiera sido otro partido que no hubiera gobernado estos últimos 25 años. Entonces entramos en esa lógica ancapiana, ¿no? De que los responsables son quienes gobernaron antes. Yo pregunto, ¿el señor Daniel Martínez, su partido, su fracción, no tenía ediles, no tenía directores en la gestión de Ana Olivera? Por supuesto que los tenía. ¿Por qué no advirtieron de esta situación? ¿Por qué no hicieron, en definitiva, los planteos para cambiar el rumbo a tiempo? Nos venimos a enterar después de que se acabó la fiesta y se gastaron todos. Otra cuestión. La información la tenían todos y realmente coincido contigo. Bueno, entonces son enormemente negligentes. No, esto es continuidad de un gobierno frente amplista que durante 25 años ha llevado adelante una gestión que tiene muchas cosas para mejorar, pero que evidentemente la población ha laudado a favor de esto. Y por suerte, acá hay elecciones cada tantos años, y si la población elige, por algo ha elegido la continuidad de este gobierno con todas las carencias que pueda tener. Otro elemento parece ser una nueva lógica que se ha instaurado de premiación de los pésimos gestores. El señor Reusendick fundió ANCAP, vicepresidente de la República. El señor Colla era el gerente del área donde pasaron esos cheques de Pluna, fue propuesto a presidente de ANCAP. Y la señora Ana Olivera, que llevó a la Intendencia esta situación, fue promovida para la subsecretaría del MIDES. Entonces, parece una nueva lógica de premiar a aquellos gestores que han hecho cualquier desastre en la administración de los recursos públicos. Yo, con todo respeto, nadie está cuestionando la honorabilidad de la señora Ana Olivera, ni su honestidad. Lo que sí es claro es que me parece que no tiene por lo menos las mínimas potestades como para estar al frente de una administración pública. No, evidentemente no coincidimos. Yo creo que, a ver, hay un tema también de buenas y malas herencias. Yo insisto, yo creo que este problema de la Intendencia no empezó ahora. Este problema de la Intendencia yo creo que tiene que ver desde con los conflictos con ADEOM históricos, donde creo que nadie puede negar
que el gobierno Frente Amplista no ha sabido tener un buen vínculo con ADEON, ni ADEON con el gobierno Frente Amplista. Es decir, siempre es una crisis, siempre es un problema. Muchas veces ADEON le hace zancadillas al gobierno Frente Amplista, como está pasando ahora con la basura, como está pasando con una serie de cosas. Y me parece que ahí es donde también está el problema central. El problema central está en una administración que no ha sabido a lo largo de todos estos años. Yo reconozco lo del saneamiento, reconozco las mejoras que se han hecho en muchos barrios de Montevideo. No estoy diciendo que todo lo que hizo la Intendencia Frente Amplista estuvo mal hecho. Lo que estoy diciendo que me parece que un problema central que tiene que ver con la administración de su personal, con cómo trabaja la gente que está dentro de la Intendencia, con los controles para que la gente realmente trabaje, con la eficacia y eficiencia del funcionariado de la Intendencia, me parece que no ha sido buena la gestión en ese sentido, y siendo tantos y tan responsables, por eso que se ha tenido que ir a las tercerizaciones, se han tenido que contratar empresas privadas para actividades que claramente tendría que haber resuelto la Intendencia con su propio personal. Y a mí me parece que ese es un nudo importante sobre el cual van a tener que operar. Y siempre terminamos en lo mismo. ¿Están dispuestos a operar? ¿Están dispuestos a jugarse los votos cuestionando lo que es realmente la falta de eficacia y eficiencia de sectores de la administración pública, como es el caso de la Intendencia de Montevideo? Juan. Eso es complicado. Vamos a escuchar a Juan Gavito. Bueno, yo creo que hay una cuestión que no tenemos que soslayar, y es que yo creo que ahora que se habla del cambio de ADN, está en el ADN del Frente Amplio el promover el endeudamiento del Estado, de la Intendencia en este caso, y de las empresas públicas. Pensemos que el Frente pasó del eslogan o proclama de no pagar la deuda externa a multiplicar por 5 la deuda pública nacional. Y pasó del eslogan de romper con los organismos multilaterales de crédito para que no hubiera condicionamiento, a salir ahora a pedir prestado para rescatar a ANCAP, entre otras cosas. Y no es cierto, Luis, que sea tan fácil conseguir crédito para la Intendencia de Montevideo, porque si no el Fondo Capital no hubiese estado armado bajo la forma de fideicomiso, es decir, una figura jurídica que ofrece garantías de que lo recaudado va para la cancelación de ese préstamo. Yo me temo que a medida que pase el tiempo le va a ser cada vez más difícil a la Intendencia recurrir a la deuda bancaria corriente. Pero aunque así fuera, yo quiero volver al principio, es decir, la gestión no conforma, la gestión no refleja lo que debería haber sido la comodidad de haber gobernado tantos años. Pensemos que en cosas tan elementales como falta de mantenimiento de una flota de camiones, diríamos que si en 25 años no se ha sido capaz de organizar ese sistema, realmente no vemos de qué manera pueden desarrollarse obras de infraestructura. Y quiero repetir lo que dije en algún programa antes, sobre todo un déficit brutal en materia de obra social, de vivienda, de tierras urbanizadas para evitar los asentamientos espontáneos. Entonces yo creo que se ha procurado poner en el presupuesto obras que llenen el ojo, que pueden ser necesarios, pero que para mí no son prioritarias. O sea que me preocupa, insisto, que se siga pensando en recaudar más que en invertir bien. Luis, brevemente, para terminar. Quiero simplemente un tema, o sea, yo pienso que lo más importante para cualquier administración es trabajar en conjunto con su personal y tratar de que las personas que están llevando adelante la gestión sean los más eficientes. Eso es una preocupación decisiva para cualquier gestión. Evidentemente, el fideicomiso viene atado por eso que planteó, no es un problema que el BID no te preste plata, el Banco de Desarrollo de América Latina, que nos ha ofrecido muchas veces dinero para distintos proyectos, no te preste dinero. Simplemente el fideicomiso, que se está planteando acá, pero se está planteando en Maldonado también y se está planteando en otras intendencias, es producto de poder usar en mejores condiciones, por ejemplo, el dinero que tiene la SAFAP, que nos rinde a todos los uruguayos que el dinero de la SAFAP sea usado para proyectos en nuestro país. Por lo tanto, insisto, es importante que todos estos temas queden claros y es importante también que la mayoría de la población entienda de alguna forma cómo se hacen los presupuestos a nivel público,
que son totalmente distintos a los presupuestos que se hacen en el sector privado. Y un endeudamiento como el que tiene la Intendencia es un endeudamiento a muy largo plazo, no es un endeudamiento para pagar ahora, sino nunca el saneamiento, por ejemplo, se hubiese podido realizar. Y por otro lado, otra apreciación que hizo, que comparen cómo fue la deuda externa en gobiernos anteriores al Frente Amplio y que comparen actualmente la deuda externa, que es mucho menor y además está especificada casi toda y no en moneda extranjera.